Gracias, delegada. Pues mientras Mónica prepara su presentación, os cuento que Mónica Larios, licenciada en Filosofía y doctora internacional en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su tesis doctoral, La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias, un análisis filosófico de la cultura de la violación actual a través de los discursos y el imaginario de la pornografía, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado y Mención de Excelencia. Además, ganó el primer premio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia sobre la mujer en el año 2020. Fruto de este trabajo doctoral, publicó en el año 2021 el libro Política sexual de la pornografía en la colección Feminismos de la editorial Cátedra, que va por su 9ª edición, así que enhorabuena, Mónica. Durante su carrera ha impartido numerosas conferencias sobre violencia sexual y pornografía y desarrollado varios trabajos de investigación. Entre ellos destacan el estudio sobre la prostitución, la trata y la explotación sexual en las Islas Baleares del año 2020, el informe Impacto del consumo masculino de pornografía en el ejercicio de la violencia sexual, análisis desde la psicología y teoría feminista para formación y sensibilización del año 2024, del que hablaremos esta tarde junto a Inés. Y además, a comienzos de este año, en el 2024, fue reconocida con el Premio Comadre de Oro de la tertulia feminista Les Comadres por su contribución a la denuncia de la violencia contra las mujeres y niñas que constituye la pornografía. En la conferencia de hoy, Mónica nos va a presentar los principales resultados de su tesis doctoral, en la que define la pornografía como una escuela de violencia sexual. Así que, sin más, Mónica, muchas gracias. Hola, buenos días. Pensaba hablar sentada, pero en realidad he pensado que se me iba a ver peor y entonces he decidido en el último momento venir para acá. El mando está, que no se lo había comentado, ¿está encendido el mando? ¿Funcionará? Bien, genial. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí por estar preocupadas, interesadas, involucradas en poder ser agentes de cambio con respecto a estos temas, por poder desarrollar una mirada crítica. Muchísimas gracias por contar conmigo para esta primera ponencia. Para mí es todo un honor y un privilegio seguir pudiendo compartir a día de hoy los resultados de esta tesis doctoral que terminé en el año 2020 y que me dieron el primer premio de la delegación del Gobierno y que fue todo un orgullo y todo un honor, y que sigo agradecida. Y bueno, pues lo que he venido a contaros es básicamente lo que considero que son los resultados más relevantes de esta investigación, que fue una tesis doctoral que elaboré entre el año 2015 y el año 2020. Me gusta contar a modo de introducción que cuando yo empecé la tesis, allá en 2015, yo no tenía pensado, bajo ningún concepto, entrar a investigar en pornografía. De hecho, yo tenía bastante claro que no quería entrar a investigar en pornografía. La directora de mi tesis, que fue Ana de Miguel, que imagino que la conocéis, quiero ver un sí. Si no, ir a conocerla es urgente, ¿vale? Cuando me reuní con ella por primera vez, me dijo: no, porque tú tienes que entrar a hablar de la pornografía, de la prostitución, de por qué la revolución sexual fue un timo para las mujeres. Y yo estaba en plan de... preferiría no hacerlo, porque me parece un espacio muy polémico en el que yo preferiría no entrar, preferiría quedarme al margen, ¿no? Estaba en ese momento en que te da miedo como tener un posicionamiento claro. Me parece importante contar esto porque creo que muchas hemos pasado por aquí y muchas podéis estar aquí y bueno, y al final hay una evolución del pensamiento a raíz de la formación y de la información que es relevante, y de ahí también pues la relevancia de generar estos espacios, ¿no?, en que quienes hemos podido investigar sobre estos temas podamos compartir pues los resultados de estas investigaciones. Como os digo, me parece importante puntualizar que yo no tenía pensado entrar en la pornografía porque creo que es muy diferente el planteamiento de una tesis que parte de la pornografía es un problema que de una tesis que parte, como fue en mi caso, la violencia sexual es un problema. Lo que yo quería investigar, y el primer proyecto de tesis que yo presenté, estaba centrado en analizar cómo se reproduce la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas en las sociedades patriarcales formalmente igualitarias como en la que habitamos hoy en día en España, ¿no?
Entonces yo estaba como en ese momento en que de repente te das cuenta pues, de lo que comentabais antes, que es que la violencia sexual es algo tremendamente cotidiano en la vida de las mujeres. Es como todas las mujeres hemos vivido alguna situación que es catalogable dentro del abanico de lo que consiste la violencia sexual, ¿no? Y a mí era una cosa que me preocupaba especialmente, y me preocupaba además especialmente como ser consciente de que una gran parte de esa violencia sexual no es catalogada o denominada con el término violencia sexual, ¿no? Es como hay una gran parte o unas grandes formas de esa violencia sexual a las que socialmente llamamos de otras formas, ¿no? Y no las identificamos como violencia. Y al final, al no identificar algo como violencia, tampoco podemos poner herramientas para actuar contra ello, ¿no? Entonces, para mí era como especialmente problemático como todas esas cantidades de violencia sexual a las que llamamos de otras maneras, ¿no? Las que llamamos desde sexo hasta sexo violento, hasta sexo comercial, hasta etcétera, etcétera. No os voy a hacer más spoilers. Y de ahí partió un poco mi investigación. La pregunta que yo tenía en la cabeza, de manera bastante machacona, y que vais a ver que es la que va a guiar un poco la exposición que voy a hacer hoy, es cómo es posible que en estas sociedades en que la igualdad parece un valor por el que luchamos, que incluso desde muchos sectores sociales se nos dice que ya está alcanzado, ¿no? ¿Cómo es posible que en estas sociedades... ¿Por qué está esperando? ¿Qué es lo que quiere que le haga? A ver. Ah, gracias. Increíble. Vale. ¿Cómo es posible que en estas sociedades en que el valor de la igualdad es algo que tenemos tan integrado, ¿no? Algo que, insisto, desde muchos sectores se nos va a decir que la desigualdad entre hombres y mujeres es algo o de otros lugares o de otros tiempos, pero no de aquí y ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que en estas sociedades haya tantísimas, una magnitud tan devastadora de violencia sexual contra mujeres y niñas, ¿no? ¿Cómo es posible que sepamos que 4 de cada 10 hombres reconoce consumir prostitución? ¿Cómo es posible que sepamos que 1 de cada 4 niñas sufre violencia sexual en su infancia? ¿Y cómo es posible que las asociaciones que trabajan directamente con este tipo de violencia nos hablan de que conocemos un 20% del total de los casos, ¿no? O sea, esas 1 de cada 4 son la puntita del iceberg de los casos de violencia sexual en la infancia. ¿Cómo es posible que ni siquiera tengamos datos recientes, contrastados, fiables de la violencia sexual en pareja? ¿Cómo es posible, no? Y al final, todas estas preguntas lo que nos lleva a preguntarnos, obviamente, como investigadoras es qué está pasando con esa construcción del deseo sexual masculino que está permitiendo que los hombres se exciten realizando esas prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos, ¿no? Si lo pensáis, este es el esquema que vamos a encontrar en la violencia sexual, pero no solo, también en el tipo de violencia sexual que se da en concreto dentro de los contextos prostitucionales, aunque haya una cantidad variable de dinero en juego, el esquema es el mismo. Hay un hombre al que le parece sexualmente excitante realizar X prácticas con una mujer que no desea estar en esa situación. ¿Se me sigue? Genial. Bien. Lo primero que considero que es relevante que nos preguntemos es en qué medida podemos afirmar que estas prácticas son prácticas sexuales. Vais a ver que le doy mucha importancia a las palabras, en parte porque vengo de la filosofía y en parte porque vengo de la escuela de Celia Amorós y, por tanto, el conceptualizar es politizar para mí es como clave, ¿no? El cómo llamamos a las cosas nos va a permitir desarrollar unas u otras estrategias con respecto a esas cosas que hemos nombrado, ¿no? De ahí que la primera pregunta sea en qué medida podemos decir que estas prácticas en las que una mujer no desea involucrarse son prácticas sexuales. Y para ello podemos considerar que es imprescindible como sociedad que partamos de una idea común de cómo se distingue el sexo de la violencia sexual. Es decir, que partamos de un consenso de dónde va a estar situada la línea que separa lo que vamos a llamar sexo de lo que vamos a llamar violencia sexual. Esto es fundamental, sobre todo porque, como os anticipaba, una de las estrategias más utilizadas, no solo desde la pornografía, sino también desde la propia cultura de la violación, en la reproducción de la violencia sexual, es borrar esta línea que separa el sexo de la violencia, y es coger situaciones que están dentro del lado de la violencia y pasarlas al terreno del sexo, ¿no? Como sabéis, hay muchos criterios que nos permiten diferenciar el sexo de la violencia sexual. Yo, obviamente, aquí voy a traer un criterio feminista, o en otras palabras, un criterio basado en la idea de que las mujeres somos seres humanos con derechos humanos, ¿no?
Y, por tanto, tenemos que poner encima de la mesa el siguiente criterio de diferenciación, que es que para que algo sea sexo es imprescindible que esté basado en la reciprocidad. Y es imprescindible para ello que cuente con el deseo de las mujeres y con un consentimiento, ojo, que nace de ese deseo, ¿no? Muchas veces te dicen, ay, ¿cómo diferenciamos cuándo un consentimiento es válido y cuándo no? Pues cuando hay un deseo sexual previo, ¿no? Un deseo sexual. No nos vale el deseo de que la otra persona no se ofenda. No me vale el deseo de que mi pareja no me deje. No me vale el deseo de obtener algo a cambio. No me vale el deseo de no recibir una paliza. No me vale el deseo de salir con vida. No, hablamos de un deseo sexual, porque hablamos de una relación sexual, ¿no? Aparte de estos criterios, podríamos añadir otros como que haya una situación de relativa igualdad, es decir, que la situación no esté atravesada por relaciones de poder tremendamente claras, ¿no? Podemos añadir otro como que haya libertad. Ojo, que la libertad sexual de las mujeres no la entendemos demasiado bien, porque socialmente consideramos que la mujer sexualmente liberada, fijaos en esto, la mujer sexualmente liberada es la que dice que sí siempre a todo. ¿Os ha llegado esta idea por algún lugar? Vale. Cuando en realidad la libertad viene a ser más bien poder decir que sí cuando quieres, que no cuando no quieres, y no exponerte a ningún riesgo por decir ninguna de las dos cosas, ¿no? Esa sería la libertad real. Bien. Por el contrario, algo va a ser violencia sexual cuando no haya reciprocidad, cuando no haya deseo por parte de las mujeres o no haya un consentimiento que nace de ese deseo, o haya una relación de desigualdad muy marcada, o haya una relación en la que no hay esa libertad de poder decir que sí, decir que no y que no haya ninguna consecuencia negativa al respecto, ¿no? Bien, entonces, si volvemos a nuestra pregunta, podemos entender, podemos empezar a vislumbrar ¿por qué la palabra sexuales va aquí entre comillas? La pregunta, para ser un poco más clara y más directa, sería, ¿existe algo así como una práctica sexual no deseada por las mujeres? No es una pregunta retórica. ¿Existe algo así como una práctica sexual no deseada? No. Según la definición que acabamos de ver, no existe nada así como una práctica sexual no deseada, porque si no es deseada, no es una práctica sexual, es una práctica violenta. ¿Estáis viendo el cambio de lenguaje? Vale, esto es importante. Y es muy importante porque vivimos en sociedades en que estamos rodeadas constantemente, todas las personas de esta sociedad, por oxímorons o contradicciones en los términos consistentes en llamar sexo a la violencia. Por ejemplo, vamos a poner la tele, leer un artículo de prensa, cualquier lugar al que vayamos a informarnos, va a ser muy fácil que nos encontremos con expresiones como sexo no deseado. No existe el sexo no deseado. El sexo no deseado es violencia sexual, no es sexo. Sexo no consentido. El sexo no consentido no existe, ¿no? ¿Se me sigue? Se habla de que se ha desarticulado una red que forzaba a tener sexo. Bueno, si forzaba no era a tener sexo, era forzar para poder ejercer violencia sexual, ¿sí? Bien. Otra muy importante, imprescindible, tenemos que tenerlo meridianamente claro y seguirlo repitiendo, porque desde muchos sectores de la sociedad hay tremendos intereses en que nos creamos como sociedad que existe algo así como el sexo con menores. ¿Vale? No existe el sexo con menores. El sexo con menores siempre, sí o sí, independientemente de cualquiera de las circunstancias que lo envuelvan, es violencia sexual. Y tenemos que empezar a llamar a toda esa violencia por su nombre, ¿no? Otros oxímorons que a mí me parecen particularmente interesantes son pues, aquellos dos que nos dicen que la prostitución es un intercambio de sexo por dinero. Y aquí la pregunta sería, ¿en qué medida podemos llamar sexo a una práctica que está atravesada porque una persona tiene una excitación sexual, que es el hombre, y otra persona tiene una necesidad económica, pero no un deseo sexual, ¿no? Y también, por supuesto, y aquí es el gran spoiler, pero que iremos desmontando, en qué medida podemos verdaderamente creernos esta idea socialmente aceptada de que lo que muestra la pornografía es simple y llanamente sexo explícito. Porque tú sales a la calle, o bueno, sales de esta sala y le preguntas a cualquiera de qué va el porno y te va a decir, hombre, pues pornografía, sexo explícito, ¿no? Sin más, sin matices. Bien, vamos a desmontar estas ideas y para ello vamos a ir a dos lugares. En primer lugar, vamos a ir a la construcción de la masculinidad y de la sexualidad masculina, que va a ser imprescindible para poder entender el segundo lugar al que vamos a ir,
que es la pornografía. Voy a sacar aquí mi telefonito para ver la hora. Bien. Empecemos por el primer punto, que es el terreno de la masculinidad. ¿Qué sabemos a día de hoy de la masculinidad? Fijaos, de la masculinidad a día de hoy sabemos un montón de cosas porque ya llevamos muchos años de feminismo, ¿no? Y desde el feminismo se define la masculinidad y la feminidad como géneros, ¿no? Los géneros son construcciones sociales, ¿vale? Podríamos decir, si queremos entenderlo de otra forma, que hombres y mujeres nacemos diferentes, ¿vale? Por nuestro sexo, nacemos diferentes, pero son los géneros los que convierten esa diferencia en desigualdad. ¿Veis que no es lo mismo diferencia que desigualdad? Bien, diferencia no tiene por qué implicar una relación de poder. Desigualdad sí, ¿vale? Los géneros son esos mecanismos sociales que hacen que, ¡plin!, las mujeres acaben estando aquí y los hombres acaben estando aquí. ¿Sí? ¿Bien? Nociones básicas de bien. Perfecto. Esto viene a decir que si queremos definir la masculinidad de una manera muy breve, podemos hacerlo en torno a dos rasgos fundamentales. La masculinidad es aquella construcción social que consiste, en primer lugar, en oponerse a lo femenino y, en segundo lugar, dado que estamos en sociedades patriarcales, en situarse por encima de lo femenino, ¿no? Esto lo podemos ver, a mí a veces me parece como absurdo poner ejemplos de esto porque lo podemos ver en cualquier producto cultural mayoritario, ¿no? Como constantemente existe ese esquema de ponerse por encima. Para mí es bastante claro cuando nos vamos a la socialización masculina, cuando los niños son pequeños, ¿no? Yo pienso en qué tipo de comentarios reciben los niños pequeños, cuando tienen comportamientos socialmente considerados femeninos. ¿Qué se le dice a un niño que tiene comportamientos femeninos? Nenaza, mariquita, no hagas no sé qué, no, que esto es de niñas, ¿no? Y aquí, este es como un ejemplo sacado así, plin, pero que podemos ver en un montón de lugares. Lo que está claro es que se está transmitiendo un mensaje a todos estos niños que se socializan en estas sociedades, que es que para ellos, que podrían estar en este escalón de aquí, situarse o tener comportamientos femeninos les sitúa en este escalón de aquí. Y por tanto, que lo que tienen que hacer es mostrar constantemente que en ellos no hay nada que les sitúe en este peldaño, ¿no?, en el que cuando están aquí, cuando se comportan como si estuvieran aquí, reciben humillaciones del entorno, se les saca del grupo de pares, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que lo que vamos a encontrar es una especie de necesidad de posicionarse constantemente por encima de ese otro lugar en el que estamos situadas socialmente las mujeres, ¿no? ¿Por qué es constante esta necesidad? Fijaos. Estamos hablando de la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. ¿Esta superioridad es real? ¿En el sentido de natural? ¿Aparece en el mundo por sí sola? ¿No? O sea, esto no es como la gravedad. La gravedad es una ley de la naturaleza que yo, si esto ahora mismo lo suelto, va a caer al suelo, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero va a caer al suelo sin que nadie se esfuerce porque caiga. ¿Por qué? Porque de hecho existe en la naturaleza una ley que hace que esto, ¡pim!, se caiga al suelo. Nadie tiene que esforzarse. La supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres no es así. No es una cosa natural que aparezca en sí misma, por sí misma en la realidad, ¿no? Alguien tiene que encargarse de establecerla. ¿Quién va a ser? Bueno, pues principalmente quienes salen beneficiados, ¿no?, que son el grupo de arriba, ¿no?, los hombres. Bien, ¿cómo pueden los hombres hacer esto de posicionarse por encima? Si lo pensáis, hasta hace no demasiados años, las propias leyes estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Y aquí, pues los hombres no tenían que hacer grandes esfuerzos por sentir que estaban por encima de las mujeres, ¿no? O sea, yo recuerdo enterarme de pequeña, horrorizada, además recuerdo el momento claramente en que mi abuela, que era una mujer independiente, que tenía el segundo sexo ahí en su librería, ahí puesto, ¿no? Era una tía que había estudiado una carrera, que trabajaba y tal, le pidió la firma a mi abuelo para ir al banco a sacar dinero. Y yo decía, ¿qué me estás contando? O sea, no me lo puedo creer, ¿no? Luego más adelante te enteras de cosas como que mi abuelo habría podido dar en adopción a mi madre o a cualquiera de mis tías sin que mi abuela tuviera nada que decir al respecto, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿mi abuelo en este contexto social tenía que hacer grandes esfuerzos para sentir que estaba por encima? Bien, ninguno, porque todo se lo estaba dando hecho. Vale. Hay un proceso de cambio social
en el que, claro, en primer lugar cambian las leyes. Sabemos que el cambio de una ley no garantiza inmediatamente que se cambie la sociedad, ¿no? Pero sí que abre un camino. Todo esto está estudiado, no es mi tema, entonces no os lo voy a explicar yo, pero está estudiado, ¿vale? Pero hay un proceso de cambio social por el cual esa desigualdad ya deja de estar mantenida por las leyes. Digamos que las leyes ya más o menos dan como a los hombres y a las mujeres los mismos derechos. Bien, en este proceso de cambio social pues nos encontramos con algo que es bastante delicado, que es que hay una gran parte de hombres a los que no les divierte nada perder privilegios. ¿Esto hace falta explicarlo más? No. Vale. Vale, genial. En algunos contextos sí que hay que explicarlo, ¿no? Y es como sorprendente. Entre otras cosas, porque aquellos hombres que han nacido con ciertos privilegios desde el momento cero, no los sienten como privilegios, los sienten como derechos. Entonces, cuando se los quitan, se revuelven como si les estuvieras quitando algo que es suyo por derecho propio, ¿no? Cuando es un privilegio ilegítimo que recae, o sea, que existe a costa de que las mujeres asuman el coste de ese privilegio, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues nos encontramos que hay muchos hombres a los que este cambio social pues no les sienta muy bien, por lo que sea, no quieren perder todos esos privilegios con respecto a las mujeres y entonces pasan cosas. ¿Qué cosas pasan? Pues fijaos, una cosa muy curiosa que ocurre es que las sociólogas, sobre todo, también desde otras disciplinas, pero sobre todo sociólogas, que estaban estudiando este proceso de cambio social, tenían como ciertas hipótesis de lo que iba a ir pasando, ¿no? Según la igualdad se fuera haciendo más real, que era un poco el objetivo, ¿no? De este cambio de ley. Ay. Se me ha quedado. Bueno, saldrá en algún momento. Claro, dentro de esas expectativas que tenían las investigadoras, una de ellas era que el consumo de prostitución iba a caer en picado, ¿no? Decían, si vamos hacia una sociedad más igualitaria, pues lo obvio sería que los hombres empezaran a dejar de tener o dejar de desear tener estas relaciones de poder, ¿no?, sobre las mujeres. También se tenía la expectativa de que el consumo de prostitución disminuyera, pero aquí entran en juego otras cosas, entonces no lo voy a poner ahora como ejemplo. Pero el caso es que en las investigaciones que hacían en esa etapa obtuvieron un dato que en su momento no supieron muy bien cómo interpretar, que es que el consumo de prostitución, en lugar de disminuir, subió exponencialmente. Y decían, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, este es de nuevo un dato sacado así, plin, de la realidad, pero como en un entorno social en que se puede ver en muchos otros casos, lo que estaba ocurriendo aquí es que todos esos hombres que no querían perder esa posición de privilegio, esa posición de superioridad sobre las mujeres, estaban encontrando que en el terreno de la sexualidad, entre comillas, en la construcción de una sexualidad dominante, podían seguir manteniendo y ejerciendo ese poder que en otros ámbitos se les había quitado. Por decirlo de otra manera más clara, ahora que mi mujer ya no necesita mi firma para sacar dinero de la cuenta común, ahora que puedo tener una compañera de trabajo en mi mismo puesto o incluso una jefa, ¿no?, en casos extraordinarios, ahora que no puedo mandar a mi mujer a fregar a la cocina sin que alguien me diga, te estás pasando, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿dónde voy a obtener yo esta sensación de poder? Pues en el terreno, en la construcción de esta sexualidad dominante, y no tenemos nada más que ver el propio vocabulario con el que la inmensa mayoría de hombres que no se han revisado este tipo de construcciones siguen haciendo referencia a las relaciones sexuales que tienen con las mujeres. Y me vais a permitir la expresión me follé a, ¿no? Para mí es una cosa clarísima. Yo, sujeto activo, me follo a, cuerpo pasivo, ¿no? Esto es una cosa como del lenguaje que a mí me parece como muy clara, ¿no? Bien. Os cuento todo esto porque tenemos que llegar a un punto que es imprescindible para que podamos entender la pornografía. Y el punto imprescindible es el siguiente. La sexualidad se ha convertido en los patriarcados de consentimiento, o en otras palabras, estos patriarcados formalmente igualitarios actuales. La sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres van a intentar establecer esta relación de superioridad sobre las mujeres. Esto significa que la sexualidad para la masculinidad va a tener dos funciones. Ojo, en primer lugar, la sexualidad va a ser ese terreno en que los hombres satisfacen sus deseos sexuales, obviamente, y obtienen placer sexual, ¿vale? Pero entended aquí por placer sexual un placer pura y exclusivamente físico. ¿No? No, ¿por qué?
Ah, vale, pero es que a eso voy ahora. Vale. Que digo que es que igual no me he explicado bien. Vale. Perdón, sí. Si en algún momento tenéis alguna duda, podéis levantar la mano también. Pero sí, os habéis anticipado, obviamente, eso está genial. La sexualidad va a ser, en segundo lugar, como bien decís por ahí, ese terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer que, si bien no tendría por qué tener nada de sexual, en estas sociedades patriarcales se acaba vinculando a la excitación masculina. Y ese segundo placer es el placer de sentir el poder sobre las mujeres. Este es el placer sexual, al que yo llamo placer sexual entre comillas o en cursiva. ¿Por qué? Porque el placer de sentir el poder sobre las mujeres no tendría por qué tener nada de sexual, ¿no? De hecho, las mujeres no sentimos placer sexual al tener una relación de poder sobre, ¿no?, otra mujer, por ejemplo. Esto es un tipo de placer que se vincula a la construcción de la masculinidad por todas las cosas que hemos venido explicando hasta ahora, ¿no? El punto importante es que cuando nos preguntamos cómo es... Fijaos, esto es una cosa que yo cuento desde hace relativamente poco, pero es que ahora me hace mucha gracia porque lo veo como muy claro, que es que cuando yo empecé la tesis, yo no entendía la propia existencia de la violencia sexual. Y os voy a intentar explicar por qué, así como en pocas palabras. En mi cabeza la cosa era, vamos a ver, el sexo es un terreno en que tú te relacionas con gente, ¿no?, también contigo misma o contigo mismo, ¿no?, pero te relacionas con otras personas a las que en principio eliges porque te suscitan algo positivo, ¿no? Rollo, igual que yo no me voy a hacer amiga de alguien que me caiga fatal y cuya presencia aborrezca, porque pudiendo elegir para qué voy a hacerme amiga de una persona a la que lo que querría es darle una bofetada, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Pues podríamos pensar que en la sexualidad ocurre algo similar. Yo me vinculo con gente hacia la que, bueno, pues algo positivo me aporta, ¿no? O sea, no hablo de romanticismo, de compromiso, de fidelidad, no. Pues puede ser una cosa esporádica, pero algo bueno te aporta esa persona, ¿no? Entre otras cosas porque vas a compartir una intimidad y un tiempo que podrías no estar compartiendo. Bien. Podríamos pensar que el sexo va de eso. Yo pensaba que el sexo iba de eso, ¿no?, cuando yo empecé la tesis, allá en 2015. Y pensaba, la violencia es algo, es una herramienta que se emplea, que se utiliza hacia aquellos otros seres humanos, animales, cosas, hacia quienes se tienen sensaciones que son todo lo opuesto, ¿no?, sensaciones completamente negativas, de odio, de desprecio, de rencor, de rechazo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo es posible que se superpongan estos dos terrenos, ¿no? Un terreno en que, en principio, tú te estás vinculando desde el compartir algo positivo y un terreno en el que la herramienta que utilizas para relacionarte es precisamente la opuesta. ¿Se entiende este choque? Sí. Para mí este choque, al principio de la tesis era fundamental, porque como que yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo es posible, ¿no?, que ocurra esto. Claro, para entender por qué ocurre esto, tenemos que redirigirnos aquí. Tenemos que redirigirnos a cómo en la sexualidad masculina se está construyendo una excitación que está completamente atravesada por la sensación de poder. Pero es que cuando hablamos de sensación de poder parece que estamos hablando de algo abstracto. Pero el poder, cuando bajamos a la realidad material, el poder es algo que se ejerce, ¿no? Y el ejercicio del poder siempre se transforma en algún acto, en alguna actitud, en algún hecho que forma parte de este continuo que va desde la desigualdad a la violencia. ¿Se sigue esta idea? Es decir, cuando yo en la realidad ejerzo un poder, estoy realizando un acto que podemos situar en algún punto de este continuo que va desde la desigualdad más sutil hasta la violencia más extrema, ¿no?, que, como vemos, muchas veces no podemos como poner una línea clara. Esto es una desigualdad extrema, es una violencia sutil, ¿no? Como que muchas veces hay, bueno, claro, es que hay un continuo, ¿no?, entre la desigualdad y la violencia. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, genial. Hay una diapositiva que había quitado, pero como habéis visto antes, he vuelto a poner porque es que a mí me gusta mucho contarla y como hemos empezado un poquito antes, pues he pensado, la voy a volver a poner, pero la tenía en principio oculta, que es una diapositiva que a mí me divierte mucho contar, no porque lo que cuento sea divertido, sino porque siempre me hace pensar cosas nuevas, ¿no? Y es para explicar esta idea, esta base, este pilar del patriarcado, al que las feministas radicales de los años 60 y 70 denominaron el supuesto derecho de acceso sexual de los hombres a los cuerpos de las mujeres. Como veis, a todo le pongo comillas porque es que hablamos fatal, porque ni es un derecho ni es sexual, pero vamos a explicar esto. Bien.
Yo vengo de la filosofía, algo que no he dicho hasta ahora porque no es algo que me apasione en exceso. Pero en la filosofía había una rama que a mí sí que me interesaba mucho, que era la filosofía de la sexualidad, ¿no? La filosofía de la sexualidad a lo largo de los siglos evoluciona y acaba dando lugar a la sexología, con ciertas diferencias que son obvias, pero bueno, para que nos hagamos una idea, los filósofos de la sexualidad podríamos decir que son los protosexólogos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Es muy curioso porque dentro de la filosofía hay 100.000 millones de corrientes, algunas de ellas completamente opuestas en la mayoría de sus premisas y de sus maneras de explicar e interpretar el mundo. Y es curioso cómo todos estos grandes filósofos de la sexualidad, y utilizo el masculino porque todos eran hombres, ¿vale? Todos ellos vinieran de donde vinieran, tuvieran las propuestas éticas, políticas, noseológicas que tuvieran, todos, sin excepción, coincidían en dos curiosísimas ideas. La primera, que ha visto, esto me encanta, la primera, que no existía nada así como la sexualidad humana. Lo que existía era la sexualidad masculina. Luego algunos asumieron que también la sexualidad femenina, pero como algo que pertenecía a otra categoría. O sea, la sexualidad masculina y la sexualidad femenina no estaban dentro de la sexualidad humana. Eran categorías distintas. Eran como comparar una silla con no sé, con la emoción o sea, como categorías diferentes, ¿vale? O sea, cosas radicalmente distintas. Primera idea en la que coincidían. Segunda idea en la que coincidían. Todos ellos, con contadísimas excepciones, cuando venían a hablarnos de esa sexualidad masculina radicalmente diferente a la femenina, si es que existía, cuando venían a describir la sexualidad masculina, todos ellos utilizaban metáforas del tipo: la sexualidad masculina es como ese torrente imparable que viene del deshielo de todo el invierno y lo arrasa todo a su paso. Es como cuando abres una presa y el agua, ¡boom!, sale y lo arrastra, ¿no? O sea, la sexualidad masculina, otra que me gustaba mucho a mí, la sexualidad masculina es como ese potro salvaje al que le pones las riendas, pero por mucho que tú intentes agarrarle, no hay manera y no puedes domarle, ¿no? O sea, como que todos ellos... Nos ha llegado a día de hoy, ¿no? Quiero decir, nos hace gracia porque es como lo conocemos, ¿no? O sea, es relativamente familiar. Todos ellos lo que venían a contarnos era que la sexualidad masculina básicamente era una especie de fuerza imparable que poseía al hombre desde fuera, ¿no? Y entonces el hombre ya estaba como arrebatado por esa sexualidad. Es curioso que estos mismos filósofos, cuando daban su teoría política, decían que las mujeres teníamos que mantenernos alejadas del poder político porque éramos seres como irracionales, ¿no? O sea, que es como, vale, ok. Como la doble vara de medir, ¿no? ¿Se entiende la ironía? Genial. Bien, lo que venían a decirnos todos estos señores, todos estos grandísimos teóricos, nótese la ironía, es que el deseo sexual masculino no era un deseo, sino una necesidad. Y esto es muy importante para todo lo que vamos a hablar a continuación. Es fundamental que aprendamos a distinguir deseos de necesidades, ¿vale? Porque un deseo puede no quedar satisfecho y no pasa absolutamente nada, pero una necesidad tienes que poder satisfacerla. A mí me gusta, para explicar esto, sacarlo del terreno de la sexualidad y llevarlo al terreno, por ejemplo, de la comida, ¿no? Porque me parece que lo vemos mucho más claro. Por ejemplo, yo puedo tener un deseo inmenso, y esto me pasa muy a menudo, de comer fresas. O sea, yo un día me levanto y digo, o sea, yo es que hoy, o sea, mi brazo derecho por unas fresas. O sea, es que es un deseo inmenso. Tengo un mono de fresas que no puedo con él, que es que casi hasta las huelo, ¿no? Vale, pues, chica, estamos en noviembre, no hay fresas. Un deseo que no queda satisfecho. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo peor a lo que yo me enfrento? Pues a que tengo que gestionar mi frustración como una persona adulta, ¿vale? Seguir con mi vida y comerme otra cosa. Fin. No, me puedo comer una mandarina, probablemente, unos espaguetis, ¿vale? O sea, no hay una gran consecuencia terrorífica al hecho de que yo no pueda satisfacer mi deseo de comer fresas. Ahora pensemos en la necesidad de comer. Yo necesito comer. Y si por alguna circunstancia social o de mi vida yo no tengo acceso a algo de comer, no tengo acceso a una manera de alimentarme, yo voy a hacer cualquier cosa que esté en mi mano para conseguirlo. Y como sociedad vamos a entender que ciertas cosas que habitualmente decimos que están mal, aquí se genera una especie de contexto de excepción, ¿no? Vamos a entender que una persona que no puede comer robe una barra de pan. ¿Por qué? Porque es una necesidad. ¿Y qué ocurre si no la satisface? Que se muere.
Entonces, entre el me aguanto y el me muero, se ve que hay como una gran diferencia, ¿no? Ahora nos vamos otra vez al terreno de la sexualidad y pensamos qué ocurre con el hecho de que seamos como sociedad herederas y herederos de este pensamiento que nos viene a decir que el deseo sexual masculino no es como lo de las fresas, sino como lo de comer, ¿no? Que nos viene a decir que cuando se despierta ese deseo sexual en el hombre, es un deseo irrefrenable porque no es un deseo sino una necesidad. Esto en primer lugar tiene un montón de consecuencias, ¿no? Pero en primer lugar quita a los hombres la responsabilidad de lo que hagan movidos por ese deseo. Es como lo de la situación de excepción de la barra de pan, exactamente lo mismo. Es como si se considera que esto es una necesidad, cuando se despierta esa necesidad, el hombre va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir satisfacerla. Y como sociedad, todavía tenemos la desfachatez de mirar a la mujer que ha sobrevivido, si es que ha sobrevivido, y si no ha sobrevivido también miramos a ella, ¿no? Y nos preguntamos qué ropa llevaba, dónde estaba, qué había bebido, cómo había hablado con él, cuántas veces por minuto pestañeaba. O sea, todo, ¿qué hizo ella para despertar ese deseo irrefrenable que hizo que él no pudiera contenerse? ¿No? Es curioso porque esta idea a cada generación nos ha llegado de una manera, pero yo soy del año 91, ¿vale? Cuando yo era adolescente, yo vivía en Guadalajara, y en Guadalajara había una leyenda urbana que todas las chicas conocíamos, todas las chicas adolescentes, sin excepción, conocíamos, que es que cuando un hombre estaba excitado durante un largo periodo de tiempo y no conseguía alcanzar el orgasmo, ¿qué es lo que le pasaba a ese hombre? Lo estáis oyendo en vuestra cabeza, decidlo. ¿No os ha llegado a nadie la idea hasta de que le dolían los testículos? Sí. Vale, perfecto. En mi quinta, en Guadalajara, existía incluso la leyenda urbana de que a un tío que había estado enrollándose en un parque durante 3 horas con su novia, lo que le había acabado ocurriendo es que había tenido que acabar yendo a urgencias porque le había hecho una torsión testicular y le habían tenido que amputar un testículo. ¿Vale? O sea, esto era una historia que todas conocíamos. Todas la conocíamos, ¿vale? ¿A qué voy con esto? A que esta idea funcionaba como medio de coacción. Porque claro, tú te estás enrollando con un tío hacia el que sientes cosas positivas, ¿no? Y lo último que quieres es que le tengan que amputar un testículo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué haces? Pues dejas que ocurran cosas que a lo mejor no querrías que ocurrieran, o en otras palabras, acaba dándose una situación de violencia sexual. ¿Se entiende esta idea? ¿Cómo funciona la manera de coacción, ¿no? Te responsabiliza a ti de que no le has dejado acabar, ¿no? Como si al final hubiera que llevar una serie de protocolos y si tú empiezas algo estás obligada a llegar hasta el final y el final siempre es la eyaculación masculina, ¿no? Fin, vale. Segunda consecuencia. Menos mal que entras ahora y no hace 2 minutos. Segunda consecuencia que tiene esta idea de que los deseos sexuales de los hombres no son deseos sino necesidades. De esta idea podemos extraer de manera clarísima otra, que es que los hombres, claro, si ese deseo no es un deseo, sino es una necesidad, de ahí se extrae, como una conclusión lógica, que los hombres tienen derecho, en el sentido fuerte del término, a satisfacer sus deseos sexuales. Pero ojo, que esta idea socialmente aceptada tiene una parte que no se dice, y es muy importante. Socialmente no solo se considera que el hombre tenga derecho a satisfacer sus deseos sexuales, sino que se considera que tiene derecho a satisfacerlos accediendo para ello al cuerpo de una mujer. Y esta es la idea que se ha utilizado a lo largo de la historia y se sigue utilizando a día de hoy para justificar, por un lado, la violencia sexual y, por otro lado, el consumo de prostitución, ¿no? De hecho, quienes llevamos ya un tiempo en este terreno, nos encontramos repetidamente con un argumento que yo considero tremendamente retorcido y maquiavélico, que viene a decir algo así como que si abolimos la prostitución habrá más violencia sexual. Obviamente contra las mujeres que no están prostituidas, ¿no? Porque parece que esas, no, en fin. ¿Qué significa eso? Lo que vienen a decirnos es que, claro, si un hombre tiene una necesidad sexual y no le dejamos que la satisfaga pagando a mujeres que están en situación de prostitución, no le va a quedar otra que venir a violarnos al resto, ¿no? Esta idea parte de la premisa que tenéis arriba, que es que los hombres sí o sí tienen que poder acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales. Premisa que, como hemos visto, es completamente errónea, ¿no? ¿Qué diría una feminista? Pues lo que diría una feminista
es, bueno, es que si tú tienes un deseo de acceder al cuerpo de una mujer para satisfacer tus deseos sexuales y ninguna mujer se ofrece voluntaria, es como lo de las fresas, ¿no? Tienes que poner en juego tus mecanismos de gestión de la frustración y seguir adelante con tu vida como una persona adulta. Fin. No tienes derecho a violar, no tienes derecho a violar previo pago, no tienes derecho a acceder al cuerpo de ninguna mujer que no lo desee. ¿Sí? ¿Se entiende un poco bien? Fijaos. Me estoy dando una mala leche, ¿ha dicho alguien? Dilo, a mí también. Sí. Sí. Al final, como que bien construido lo tienen todo, que mal se han hecho para nosotras. Correcto, efectivamente. Pues ahora viene lo duro. De aquí podemos extraer una idea que yo también hace relativamente poco que cuento, porque hace relativamente poco que se ha conceptualizado en mi cabeza, ¿vale? Esto ya es posterior a la tesis, posterior al libro, posterior a las investigaciones, ¿no?, que he hecho después, que es ¿cuál es el debate que realmente nos estamos jugando en el terreno de la pornografía? Fijaos, en el terreno de la pornografía nos estamos jugando un debate que es muy concreto y voy a ver si consigo explicarlo en pocas palabras. El debate es cuál de estas dos cosas que os voy a decir a continuación es un derecho y cuál no. Opción A. ¿Es un derecho el derecho de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres todas y cada una de las veces que ellos tengan un deseo sexual? Opción B. ¿Es un derecho el derecho de las mujeres de poner límites en lo relativo al acceso de otros a sus cuerpos cuando no desean dicho acceso? ¿Se entiende que ambas cosas no pueden ser un derecho simultáneamente? ¿Se entiende que si afirmamos una estamos simultáneamente negando la otra? Sí, es importante entender esto, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda es el momento de sacarla. Vale, entonces vemos que no podemos afirmar a la vez ambas cosas. Este es el debate que se está jugando a nivel social en el fondo del contenido de la pornografía y del discurso político que propone la pornografía, porque es un discurso político, es un discurso que habla del poder. Bien, con estas ideas vamos a pasar a hablar. Vamos a recoger algunas de las respuestas que hemos podido obtener, ¿no?, en el terreno de la masculinidad, de esta pregunta que nos hacíamos, de por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea, ¿no? En el terreno de la masculinidad hemos visto tres cosas bastante relevantes. En primer lugar, hemos visto cómo la sexualidad se convierte en ese terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres. En segundo lugar, hemos visto cómo la excitación masculina se acaba vinculando a esa sensación de poder, ¿no?, de manera directa. Y en tercer lugar, hemos visto esta sensación, esta idea socialmente aceptada de que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales, accediendo para ello a los cuerpos de las mujeres. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de pornografía. Bien, lo primero que quiero contaros es que todo lo que os voy a decir hoy aquí sobre pornografía, a no ser que luego en las preguntas o en la sesión de la tarde salgan otro tipo de temas, todo lo que yo os voy a contar ahora es de la pornografía más consumida, la pornografía más visualizada, ¿no? Esto es un capítulo de la tesis, de hecho es un subapartado de un capítulo de la tesis. Yo tengo un problema que es que cuando empiezo algo me cuesta mucho, cuando es algo mental me cuesta mucho como parar, ¿no? Eso significa que mi tesis acabó teniendo 1000 páginas y que yo pensaba meterme a estudiar como la pornografía que se consumía de manera masiva y acabé haciendo una puñetera enciclopedia, con perdón, ¿no? Y entonces, al final, el capítulo de cuál es la pornografía que se consume masivamente y demás, que era, en primer lugar, el objetivo de analizar la pornografía, ¿no?, analizar esa pornografía más consumida para poder entender de una forma extrapolable, generalizable, qué tipo de sexualidad masculina está construyendo, ¿no? Esto se quedó en un terreno pequeñito, ¿no? Y es un poco el mini capítulo, el trocito que he seleccionado para contaros aquí hoy, porque me parece que es donde encontramos bastantes datos de los más relevantes. ¿Cómo podemos averiguar cuál es la pornografía más consumida? Esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Todos los años sale un ranking de cuáles son las 10 páginas más visitadas de todo Internet, ¿vale? En la última década siempre ha coincidido que dentro de esas 10 páginas más visitadas de todo Internet había
al menos 2, a veces 3, de pornografía. Pero las 2 que había prácticamente siempre eran Pornhub y Xvideos, ¿no? De manera que ya podemos saber cuáles son las 2 páginas de pornografía más visitadas y 2 de las páginas de Internet más visitadas, ¿vale? Bien. En segundo lugar, estas 2 páginas tienen una herramienta muy concreta que te permite ordenar los vídeos en función del número de visitas. De manera que también es bastante fácil saber cuáles son los vídeos más visualizados, ¿no? Es verdad que no te los ordena como de manera exacta, porque hablamos de páginas que tenían en el año 2019, por ejemplo, 1.333 visitas por segundo. 1.333 visitas por segundo. ¿Vale? De manera que si yo te pido que me ordenes los vídeos del más visto al menos visto, algún fallo al final va a colar, ¿no? Porque es muy difícil, porque ahí simultáneamente se entiende por qué no es exacto, ¿no? Vale, genial. Bien, lo que os voy a contar es el análisis de esa pornografía masivamente consumida. Lo primero que tenemos que saber es cuál es ese esquema, cuál es el esquema que está en la base de la pornografía. Con lo que ya hemos visto hasta ahora, esto no os va a sorprender en absoluto. En la pornografía, el varón es el sujeto, ¿vale? La narrativa de la pornografía es que ese sujeto, el hombre, tiene un deseo sexual, digo sexual, pero ya sabemos que está vinculado con el poder, ¿no? Ya lo hemos hablado todo esto. Bien, la norma central de la pornografía que se va a cumplir siempre, siempre, insisto, sin ningún tipo de excepción con la que yo me haya encontrado en 6 años de investigación, ¿vale? Es que los hombres siempre van a satisfacer todos y cada uno de los deseos que tengan a lo largo del vídeo, accediendo para ello a los cuerpos de las mujeres o de las niñas que aparecen en ese vídeo. En casi 6 años de investigación, en los que he visto cantidades ingentes de pornografía, y hablo de ver pornografía de manera cotidiana, pero el trabajo de campo que consistió en hacer una transcripción de vídeos, ¿no? Una transcripción de la que yo luego obtenía los mensajes más repetidos, los esquemas más repetidos, etcétera, etcétera, ¿no? Una clasificación de en qué consiste la pornografía. La época de trabajo de campo fueron básicamente 9-10 meses en estar transcribiendo pornografía en torno a 13, 14, 15 horas al día, o sea, es mucha pornografía, ¿vale? En todas esas horas de pornografía visualizadas no me he encontrado ni un solo caso en que un hombre no satisfaciese su deseo accediendo para ello al cuerpo de una mujer. En la pornografía no te encuentras lo de las fresas, ¿no? El me aguanto y sigo adelante, ¿no? Que es algo que podemos pensar que tenemos que encontrarnos en el sexo. En el sexo tenemos que encontrarnos que alguien diga yo quiero hacer esto y la otra persona diga pues yo no, y no se hace. Porque si se hace es violencia, ¿no? Entonces, esa persona que ha dicho quiero hacer esto, gestiona su frustración y sigue adelante con su vida, ¿no? Esto en la pornografía no lo vamos a encontrar por parte de los hombres, jamás. Todos y cada uno de los deseos de los hombres en la pornografía son órdenes. Órdenes que se van a cumplir, ya sea por las buenas o por las malas. La otra cara de esta moneda es que las mujeres y las niñas son ese objeto, ese cuerpo que el hombre va a utilizar para satisfacer su deseo. Y digo que son ese objeto porque aparecen completamente deshumanizadas. Va a ser irrelevante que haya o no deseo y consentimiento por su parte. Va a ser irrelevante el estado de conciencia en el que se encuentren. Va a ser irrelevante la edad que tengan. Para el vídeo pornográfico es irrelevante que lo que nos está mostrando sea sexo o sea violencia sexual. Es irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? Por lo que acabamos de decir, porque lo único que es relevante, la norma principal, que va a cumplirse siempre, es que el hombre satisfaga todos y cada uno de sus deseos accediendo para ello al cuerpo de una mujer. Por lo tanto, la situación en la que se encuentre esa mujer pasa a un segundo plano, ¿no? Bien. De nuevo, y creo que este dato que os voy a dar a continuación para mí es uno de los más relevantes de todos los años que llevo investigando en este tema. En estos 6 años en los que yo estuve investigando en la pornografía, no me encontré ni un solo caso en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí que me encontraba, de manera muy habitual, situaciones en la pornografía más consumida y en la menos consumida, en que las mujeres decían que no. Es decir, en la pornografía nos encontramos constantemente mujeres poniendo límites. No quiero, no me gusta, me hace daño, no quiero seguir, quiero que pares, me duele. No, 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 no. Ni un solo caso en que ese no se respete.
Cuando yo llegué a este punto de la investigación, claro, la primera vez que tú entre los vídeos más vistos te encuentras un vídeo en que una mujer dice no quiero, dices, ostras, qué curiosa excepción que este vídeo haya llegado a ser el tercer vídeo más visto, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Según ves más y más pornografía, te das cuenta de que no es una curiosa excepción, sino que es una dinámica habitual en la pornografía el mostrar mujeres que ponen límites, límites que nunca son respetados, ¿no? Cuando yo llegué a este punto, fue uno de los dos momentos que yo recuerdo como más chocantes en mi cerebro en que tuve que dejar de investigar. ¿Por qué? Porque yo estaba recogiendo un dato del trabajo de campo, que era el no de las mujeres en la pornografía aparece constantemente y nunca se respeta, y yo no tenía herramientas para interpretarlo. Es que la investigación no solamente consistía en recoger datos, sino en hacer un marco teórico que te permitiera entenderlos, ¿no? Y yo no lo tenía en ese momento, no entendía nada. No entendía nada porque yo pensaba, si la pornografía muestra sexo explícito, que es lo que a mí me han contado, cuando yo me asomo a la pornografía, lo que me esperaría es ver situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope realizar las prácticas que se van a realizar y ya que estamos, disfrutan a tope realizándolas. ¿No va de eso el sexo? ¿No va el sexo de un deseo recíproco, de una búsqueda común del placer? ¿No? ¿Por qué ese empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren hacer lo que finalmente va a acabar sucediendo? Como os digo, aquí tuve que parar, tuve que retroceder 15 pasos y tuve que volver a leer. El marco teórico que a mí me permitió entender este hecho lo encontré formándome sobre masculinidad. Todo lo que os he contado al principio de esta conferencia es para que podáis entender este dato y los siguientes que os voy a contar sobre la pornografía. Y diréis, muy bien, Mónica, ¿qué tiene que ver esto que nos estás contando del no de las mujeres con lo que nos has contado de la masculinidad? Pues tiene que ver por lo siguiente. Fijaos, si un hombre quiere realizar una práctica sexual con una mujer, esa mujer también le apetece un montón, la realizan, todo el mundo disfruta, a tope, se lo pasan genial y cada cual se va después a su casa. ¿Qué sensación de poder obtiene el hombre aquí? Esta. Pues vamos a inventarnos que esta, ¿vale? Y ahora vamos a pensar. Si un hombre quiere realizar una práctica sexual con una mujer y ella dice que no quiere, y el hombre aún así, de alguna manera, consigue acabar realizando esa práctica, accediendo al cuerpo de esa mujer, ¿qué ocurre con la sensación de poder? ¿Se ve que aumenta? Bien, ¿recordáis que esa sensación de poder, hemos explicado antes, que es uno de los dos vectores que componen la sexualidad masculina en un patriarcado? Bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que no es casualidad que el no de las mujeres en la pornografía nunca se respete. Es que el no de las mujeres en la pornografía tiene una función muy clara. Está ahí única y exclusivamente para no ser respetado, permitiendo al hombre que accede al cuerpo de esa mujer y al hombre que visualiza dicho acceso obtener una mayor sensación de poder y, por tanto, una mayor excitación. ¿Se entiende este giro de la pornografía? ¿Sí? Es importante. ¿Sí? No sé si es que no se entiende o es que os parece como muy loco esto que estoy contando a nivel impactante. Vale. Bien. Es por esto que podemos decir que la pornografía como discurso político, porque insisto, la pornografía es un discurso político que está cada vez ganando más terreno, ¿no? Es un discurso político mayoritariamente aceptado, ¿vale? Parte de la negación de un derecho humano fundamental, y es el que decíamos antes, el derecho humano de las mujeres y de las niñas a vivir una vida libre de violencia. Cuando os planteaba que el debate que hay en el fondo de la pornografía es ¿cuál de estas dos cosas es un derecho? Si el derecho de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres cada vez que tienen un deseo sexual o el derecho de las mujeres de poner límites que surtan efecto en tanto que límites, ¿os acordáis de esto que decíamos? La pornografía tiene una propuesta política clarísima. La pornografía está diciendo lo que es un derecho es el de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres. En absoluto es el de las mujeres de poner límites que se respeten. No me lo he encontrado ni una sola vez en todas esas horas de pornografía analizadas, ¿no? Bien, la última parte de lo que os voy a contar son las dos estrategias que pone en juego la pornografía, ya yendo más en concreto al contenido, a qué es lo que vamos a ver en la pornografía. No vamos a ver pornografía, ¿vale? Os lo voy a contar, pero no la vamos a ver, que hay mucha gente que se asusta. Es desagradable incluso contado, ¿vale? O sea, aviso. ¿Cuáles son las dos estrategias principales que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual? Para poder entender estas dos estrategias, tenemos que tener en la cabeza
que este criterio del que yo os hablaba para distinguir el sexo de la violencia, socialmente todavía no está aceptado tal y como yo os lo he contado, ¿no? Es como la puntita de la lanza, ¿no? Socialmente, una gran parte de la población todavía tiene esta idea de que el criterio para distinguir el sexo de la violencia sexual está en que haya o no haya resistencia activa por parte de las mujeres. ¿Os suena esto? La idea de que si una mujer no llora, no grita y no se defiende, eso ha sido sexo y no una violación. Bien. La pornografía va a beber de esta idea y a su vez la va a reproducir, ¿no? Es como una especie de círculo vicioso, ¿no? La primera estrategia que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual es cuando invisibiliza esta violencia en tanto que violencia y pasa a erotizarla como si fuera sexo. Esto es cuando la pornografía te va a mostrar una situación que es violencia sexual, pero te la va a mostrar de manera que lo que capta el consumidor medio de pornografía es que lo que está viendo en ese vídeo es simplemente sexo y no una violación, ¿no? Lo que decíamos al principio de cuando la pornografía coge algo del lado de la violencia sexual y te lo pasa al lado del sexo, precisamente es este punto que vamos a hablar ahora. La pornografía hace esto a su vez de dos formas. La primera de ellas, en la ingente cantidad de vídeos que transmiten este mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Fijaos, hay un esquema muy concreto que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción de la que hablaremos luego. Y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere realizar una práctica sexual con una mujer. Esa mujer dice que ella no quiere. Cuando ella dice que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de chantaje, de coacción, de presión, más o menos sutil, más o menos intensa, ¿no? Aquí la variabilidad de la pornografía es inmensa, pero el hecho es que esa coacción hace que la mujer acabe diciendo, venga, vale. Nosotras, las personas que estamos aquí, que ya sabemos distinguir el sexo de la violencia, podemos catalogar perfectamente esta situación. ¿Cómo la vamos a catalogar? Como violencia, porque cumple todos los requisitos de los que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, no hay deseo por parte de esa mujer, ha dicho claramente no quiero. Y en segundo lugar, ha tenido que haber una coacción para obtener un consentimiento, que por tanto no es un consentimiento válido porque es coaccionado y no parte de un deseo previo, que no existe tal deseo. Bien, cumple todos los criterios para que entendamos esta situación como violencia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tipo de vídeos? Lo que vamos a ver es que en un primer momento, cuando comienzan esas prácticas que son violencia sexual, las mujeres se comportan de una manera pasiva, no participan activamente, no muestran sentir placer, tampoco se las ve sufrir, ojo, no se defienden, no lloran, no gritan, ¿vale? Están comportándose de una manera pasiva y según pasa un rato de vídeo y avanzan las prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera radical y las mujeres comienzan a participar activamente en las prácticas y a mostrar que están sintiendo placer al realizarlas. ¿Qué moraleja obtiene el consumidor medio de pornografía con este tipo de vídeos? Que parecía que no quería, pero que en el fondo lo estaba deseando, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo no ve ningún tipo de esa resistencia que le han dicho que tiene que haber para que algo sea violencia sexual, porque ese es el criterio que le han contado, ¿no? Sino que además acaba viéndola disfrutar, ¿no? Al final, por tanto, ¿dónde está aquí la violencia? Lo que hay aquí es una mujer que en un primer momento dijo que no, porque ya se sabe que las mujeres, y esto ya lo decía Schopenhauer, ¿no? O sea, hace un porrón de siglos, en un primer momento decimos que no, pues porque nuestra valía está en el no ser facilonas, ¿no? Entonces, la pornografía bebe de esta idea y te la reproduce, ¿no? He traído los títulos del que era el segundo, tercer, cuarto y quinto vídeos más vistos cuando yo realicé la investigación, porque si tenéis la suerte de no haber visto pornografía, creo que sí que es importante que conozcáis el vocabulario que utiliza la pornografía, ¿vale? Y también las magnitudes de visualizaciones de las que estamos hablando. El que era el quinto vídeo más visto cuando yo hice la investigación se titulaba Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga. Es un vídeo que tenía más de 71,5 millones de visitas. El cuarto se titulaba Jugando con mi hermanastra y sus amigas y era un vídeo que tenía casi 73,5 millones de visitas. El tercero se titulaba Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76,5 millones de visitas. Y el segundo vídeo más visto era
jugando un juego con hermana caliente con casi 80,5 millones de visualizaciones. ¿Qué tipo de mensajes están transmitiendo estos vídeos que, insisto, son la inmensa mayoría de vídeos más visualizados? Están transmitiendo 3 mensajes que son fundamentales. Fijaos, en primer lugar, el no de una mujer no significa no. Ya podemos, y yo creo que debemos seguir poniendo carteles en todas las fiestas de todos los pueblos, barrios y ciudades donde ponga solo sí es sí, pero si mientras tanto simultáneamente no vamos a erradicar el punto en el que están aprendiendo el mensaje contrario, por muchos carteles que les pongamos, no vamos a conseguir que este mensaje cale. La pornografía está constantemente transmitiendo que el no de una mujer no significa que no. Segunda idea que transmiten estos vídeos, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción. Tercera idea, que esa coacción no convierte la situación en violencia sexual. Esa coacción que, como hemos visto al principio, es algo que en cuanto aparece, inmediatamente transforma la situación en algo catalogable como violencia, lo que la pornografía te está diciendo es, esa coacción es parte de las dinámicas de ligue. No convierte la situación en violencia. La pornografía de esta manera está invisibilizando la violencia, en tanto que violencia, como decíamos al principio, y transmitiéndola como si fuera simplemente en lo que consiste el sexo. De esta manera se construye, con la visualización masiva de estos vídeos, un tipo de sexualidad masculina que permite que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual, pensando que es que el sexo va de eso, ¿no? Lo cual obviamente no exime de responsabilidad, por supuesto. La pornografía invisibiliza la violencia de una segunda manera, que es en la ingente cantidad de vídeos que transmiten que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. No voy a detenerme mucho en esto porque no debería de ser difícil de entender para cualquiera que considere que las mujeres somos seres humanos, ¿no? No debería ser difícil de entender que una mujer que está dormida, drogada, borracha, no de me toma una cerveza, sino de estoy completamente ebria y tengo pérdidas de consciencia, ¿no?, o inconsciente, involucrarla en cualquier tipo de práctica es una situación sí o sí automáticamente catalogable como violencia sexual, ¿no? Esto no es lo que nos va a contar la pornografía. Otro de los núcleos de la pornografía más consumida, pero este lo podríamos situar en un tercer lugar, es este tipo de temática en que encontramos vídeos cuyos títulos presentan situaciones del tipo: adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, o hermano se folla a hermana dormida, ¿no? Vídeo en que la mujer está dormida durante todo el tiempo que dura el vídeo. De nuevo, al no presentarse resistencia activa por parte de las mujeres, la pornografía vuelve a transmitir esto como si fuera sexo y no como lo que es violencia sexual. Lo último que vamos a ver, y con esto ya voy a cerrar, es la segunda estrategia que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Esta segunda estrategia es cuando la pornografía te muestra una situación que también es violencia sexual, pero ahora te la muestra de manera que lo que capta el consumidor es que está clarísimo que está viendo una situación de violencia sexual. ¿Por qué? Porque en este caso la pornografía te está mostrando la violencia sexual tal y como socialmente consideramos que es. Es decir, en este caso la pornografía te está mostrando una situación en que la mujer llora, grita, intenta defenderse, intenta escapar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé la investigación, yo sabía que existía este tipo de pornografía, pero lo que había en mi cabeza es que el consumo de este tipo de pornografía era algo completamente minoritario, incluso algo que tenías que irte a otro tipo de páginas web para poder encontrar, ¿no? O sea, como algo que estaba como completamente fuera de la pornografía más visualizada, ¿no? Esto en absoluto es así, ¿no? Claro, para mí es muy chocante porque yo tenía muchos amigos, ¿no?, cuando empecé la investigación. Mucha gente se ríe cuando lo digo en pasado, pero claro, es que luego al final vas depurando, ¿no? O sea, sí, claro, a mí me faltaba tener un hombre delante para preguntarle cosas sobre su consumo de pornografía y además falta que les preguntes para que te digan, uy, siéntate que te voy a contar yo todo, ¿no? Como si no llevara yo 5 años investigando para que tú me expliques. Bueno, los hombres me hablaban de la pornografía que consumían y yo les preguntaba una cosa muy concreta. Fijaos, la pregunta que yo les hacía a todos y cada uno de ellos era la siguiente: ¿qué tiene que aparecer en un vídeo para que tú, en lugar de seguirlo viendo y masturbarte con él,
digas, se han pasado, le doy para atrás y me busco otro. En otras palabras, ¿cuál es tu umbral de tolerancia y de excitación con la violencia? No se lo preguntaba así, porque entonces las respuestas son diferentes, ¿no? Pero cuando les preguntas qué tienes que encontrarte en un vídeo para ir para atrás, bueno, pues te dicen cosas ya no solamente de dudosa calidad moral, sino de dudosa legalidad, ¿no? Pero nunca jamás ningún hombre, y hablé con muchos, me miró a la cara y me dijo, a mí me ponen los vídeos en que las mujeres lloran. Nunca. Por estadística, alguno me tocaba cerca, ¿no? El vídeo más visto con el que yo me topé en estos años de investigación, y os aviso de que en la siguiente diapositiva hay una captura de pantalla, ¿vale? Es una captura de pantalla en que se ve única y exclusivamente la cara de una mujer. Siempre que hago una conferencia estoy 5 días antes pensando si la pongo o la dejo, ¿no? He decidido dejarla, pero avisar por si alguien no quiere tener que exponerse a verla, pues que no mire la pantalla, ¿vale? Aviso de que aparece ahora. Y es, mira, he decidido que... Creo que por suerte hay poca luz, o sea, hay bastante luz y no vais a captar muy bien los detalles, pero espero que sí suficientemente bien el hecho de que es una cara de sufrimiento y de desagrado realmente profundo, ¿no? Es una captura de pantalla del vídeo más visto con el que yo me he topado en estos 6 años de investigación. Como podéis ver en pantalla, ese vídeo tenía más de 225 millones y medio de visitas. El siguiente vídeo más visto, el segundo, del que hemos hablado, tenía 80. Este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. 225 millones de personas es la cantidad de gente que obtenemos si sumamos la población total de España, Francia, Italia y Reino Unido. Toda junta, aproximadamente, son unos 225 millones de personas. Esta es la magnitud de visualizaciones que tenía este vídeo. Es un vídeo del que no os voy a dar detalles, en que la mujer llora, grita, intenta escapar, intenta defenderse durante todo el tiempo, y es una violación, varias violaciones, porque es una violación colectiva, varias violaciones simultáneas, ¿no? Por parte de 4 hombres a una mujer. No os voy a dar más datos, ¿no? Claro, cuando yo me encuentro con este vídeo, y sobre todo cuando yo me encuentro con la magnitud de visualizaciones de este vídeo, yo tengo que dejar de investigar otra vez. Porque yo no solamente no me puedo creer lo que estoy viendo, no me puedo creer que este sea el vídeo más consumido. Hablamos de un vídeo que para yo transcribirlo, tuve que transcribir por un lado la imagen con el volumen quitado y por otro lado el sonido sin ver la imagen, porque yo no tenía estómago, literalmente, para verlo y oírlo a la vez. No podía, era incapaz. Y había visto muchísimas cosas, ¿eh? O sea, esto no es ni de lejos lo peor que me encontré. La pregunta era, ¿qué está pasando? Faltan piezas en el puzzle para poder entender esto, ¿no? Porque entendemos que la sexualidad masculina está vinculada con el poder, pero hasta este punto, hasta el punto de que el vídeo más pornográfico más consumido sea un vídeo en que una mujer llora, grita e intenta escapar constantemente, hasta ese punto. Me faltaba una pieza del puzzle que era muy importante y es la última pieza de la que vamos a hablar, y es el tema de la empatía. Fijaos, la empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en identificar la emoción de la otra persona, pero en segundo lugar, en compartir esa emoción con la otra persona, ¿no? ¿Y tú por qué compartes esa emoción con la otra persona? Bueno, pues porque te identificas con ella, ¿no? Porque de alguna manera la ves como tú igual. Entonces, sufres con su sufrimiento y cuando ella está feliz, pues tú también estás feliz, ¿no? Pero para que la empatía se ponga en juego, tú tienes que identificarte con quien tienes enfrente, tienes que verle como tú igual. Y ahora vamos a pensar qué ocurre en una sociedad patriarcal. ¿Qué ocurre? Que los hombres vienen a un mundo en que todo, desde el momento cero, les dice, tú estás aquí, las mujeres están aquí. No son tus iguales. ¿Cuál era la norma principal de la masculinidad? Aprender a posicionarse por encima, ¿no? Si lo recordáis, ¿qué ocurre en este contexto? Lo que ocurre es que los hombres aprenden, porque no es que les venga dado de serie, aprenden y por tanto pueden desaprender. Y esta es la clave. Aprenden a desarrollar una especie de interruptor de la empatía que les permite empatizar más o menos en función de quién sea la mujer que tienen delante, ¿no? Y entonces, si es una mujer a la que yo pues aprecio, valoro como ser humano, etcétera, etcétera, no quiero que sufra, pues entonces encontramos este discurso de como le hagas algo a mi amiga te reviento, ¿no? ¿Vale? Pero luego, simultáneamente, esos mismos hombres que defienden mucho a su amiga
son los mismos hombres que pueden consumir este tipo de pornografía, o esos 4 de cada 10 hombres que reconocen consumir prostitución, y que a esa mujer a la que ven en la pornografía o a la que están prostituyendo no la están considerando un ser humano igual a ellos, la están cosificando, la están deshumanizando. ¿Por qué? Porque si empatizaran con ella, si la vieran como una igual, les pasaría lo que me pasaba a mí cuando me encontré con este vídeo, que no tenía estómago para verlo y oírlo a la vez, que me hacía vomitar. No podrían tener una excitación al encontrarse con este tipo de estímulos, ¿no? De manera que la pieza que nos falta en el puzzle para poder entender hasta qué punto el tema de la vinculación, de la erotización del poder en la sexualidad masculina, hasta qué extremos llega, la pieza que nos falta es la empatía. Y con esto termino. La empatía, la anulación de la empatía es lo que va a permitir que los hombres no sufran con el sufrimiento de las mujeres, como ocurre en este vídeo. 225 millones de visitas, ¿no? Insisto. Lo segundo que tiene que ocurrir es que una vez han aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres, aprendan a excitarse con ese sufrimiento por medio de esa erotización de la sensación de poder. Aquí hay sensación de poder llevada a un extremo, ¿no? Única y exclusivamente es hasta dónde la hemos llevado. Bien. Para terminar, aquí tenéis simplemente una captura de pantalla que a día de hoy es una reliquia y no podríamos obtener, de lo que aparecía en Xvideos en el año 2018 cuando introducíamos la palabra violación, ¿vale? Una de las sugerencias de búsqueda era violación grupal por la fuerza, categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que había 24.950 vídeos más en esta categoría, ¿vale? Simplemente os traigo este dato porque muchas veces me dicen, no, igual era el más visto porque solo hay uno así en Internet. No es verdad, 24.950 más, solo en Xvideos, solo en Xvideos. Bien. En la pornografía hemos encontrado 2 respuestas muy claras a la pregunta con la que abríamos. Hemos visto que la pornografía enseña a los hombres que realizar prácticas sexuales con una mujer que ha dicho que no lo desea es simple y llanamente en lo que consiste el sexo, sin una mayor problemática. Y hemos visto que la pornografía también transmite a los hombres que cuando las mujeres verdaderamente no quieren estar en esa situación, aún así es sexualmente excitante para ellos no respetar esos límites. La pornografía es a día de hoy un brazo armado del patriarcado que está haciendo una apología constante de la violencia sexual, pero no solo contra las mujeres y contra las niñas. La pornografía es un discurso político que sería y debería de ser catalogable como discurso de odio, y es por eso que desde el feminismo llevamos décadas diciendo, y vamos a seguir diciendo, que si verdaderamente queremos llegar a sociedades verdaderamente igualitarias, basadas en valores como la justicia social, uno de los pasos imprescindibles tiene que ser la abolición de la pornografía. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias.